Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más fascinantes de la medicina. Vamos a hablar del descubrimiento de los antibióticos betalactámicos, que fue básicamente un golpe de suerte que cambió el mundo para siempre. Parece increíble, ¿verdad? Pero es que hubo un tiempo, y no hace tanto, en que una simple infección podía ser una sentencia de muerte. Un rasguño tonto, una infección de garganta, poca broma. Pero todo eso empezó a cambiar gracias a un descubrimiento que fue, pues, pura casualidad. Y así es como arranca todo esto, con un científico que era un poco desordenado y un moho que se coló donde nadie lo había invitado. Venga, vamos al lío. Estamos en 1928. Alexander Fleming vuelve de vacaciones y se encuentra una de sus placas de cultivo de bacterias contaminada con moho. Lo normal habría sido tirarla a la basura, pero Fleming se dio cuenta de algo increíble. Justo alrededor del moho, las bacterias se habían muerto. Ese hongo, el penicillium, era un asesino. Pero claro, del hallazgo a la medicina hay un trecho. Tuvieron que pasar más de 10 años hasta que Howard Florey y Ernst Chain consiguieron transformar eso en un medicamento que se pudiera producir en masa. Llegaron justo a tiempo para la Segunda Guerra Mundial, donde salvaron miles y miles de vidas. Y como es lógico, este trabajazo les valió a los tres el premio Nobel en 1945. Fue el pistoletazo de salida a la era de los antibióticos. Pero bueno, ¿cómo funciona exactamente esta arma microscópica? ¿Cuál es su secreto? Pues la respuesta está en su estructura química, claro. Aquí está la clave de todo el asunto, el anillo betalactámico. Todos estos antibióticos, desde la primera penicilina hasta los más modernos, tienen en común esta pequeña estructura de 4 átomos. Es como la llave maestra que revienta la cerradura de las bacterias. De hecho, es tan importante que le da nombre a toda la familia de fármacos. Entonces, ¿cómo lo hace? Pensemos que el antibiótico es como un saboteador en una obra. Lo primero que hace es colarse dentro de la bacteria. Una vez dentro, busca a los obreros, que son unas enzimas llamadas PBPs, y que se dedican a construir la pared celular de la bacteria. Pues el anillo betalactámico se engancha a estas enzimas y ¡zas!, las deja fuera de juego. Sin sus obreros, la pared se debilita, se agrieta, y al final, la bacteria no aguanta su propia presión y ¡pum!, estalla. Un sabotaje de libro. Y aquí viene lo mejor de todo. ¿Por qué esto no nos hace daño a nosotros? Pues muy sencillo. Porque nuestras células son distintas. Las bacterias tienen esa pared celular rígida, que es el objetivo del antibiótico. Pero las células humanas solo tienen una membrana flexible. No tenemos esa pared. Así que el antibiótico es como un misil teledirigido que busca un objetivo que en nuestro cuerpo simplemente no existe. Por eso puede acabar con las bacterias sin tocar nuestras células. Desde el descubrimiento de Fleming, la cosa ha evolucionado muchísimo. La familia de los betalactámicos ha crecido y se ha ido diversificando, como un gran árbol al que le salen ramas nuevas sin parar. Hoy en día podemos hablar de 4 grupos principales. Están las penicilinas, que son las herederas directas del descubrimiento original, y luego tenemos a las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos, cada uno con sus propias particularidades, como si tuvieran distintos superpoderes. Vamos a fijarnos un momento en las cefalosporinas, porque su historia es un ejemplo perfecto de esta evolución farmacéutica. Se organizan en 5 generaciones, y cada una de ellas es un salto hacia adelante en esta guerra contra las bacterias. La primera generación, con fármacos como la cefalexina, eran los soldados de a pie. Iban genial contra las bacterias gram positivas, como estafilococos y estreptococos, perfectas para cosas como infecciones en la piel o para prevenir infecciones después de una operación. Luego, la segunda generación subió el nivel, mantenía lo bueno de la primera, pero además ampliaba su radio de acción. Ya se atrevía con algunas bacterias gram-negativas, que son más correosas y causan, por ejemplo, infecciones respiratorias como la bronquitis o la neumonía. Con la tercera generación la cosa ya se puso muy seria. Fármacos como la ceftriaxona se convirtieron en la artillería pesada. Son capaces de tratar infecciones gravísimas como la meningitis o la sepsis, que antes eran casi siempre mortales. Y si la tercera era la artillería, la cuarta, como la cezepima, es un arma de espectro total. Está diseñada para el campo de batalla más duro, el hospital. Allí las infecciones son muy complicadas y se necesita un antibiótico que le pueda a casi todo. Y con esto llegamos a lo último de lo último, la quinta generación. Fármacos como la ceftarolina son las fuerzas especiales. Están diseñados para combatir a las superbacterias, como el famoso SARM, que han aprendido a resistir a casi todos los demás antibióticos. Pero claro, la historia no termina aquí, porque mientras nosotros íbamos creando armas nuevas, el enemigo, o sea, las bacterias, no se estaban quietas, estaban aprendiendo a defenderse. Y esta es la pregunta del millón. Si tenemos todo este arsenal, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que las bacterias evolucionan a una velocidad que da miedo. Es que las bacterias han desarrollado todo un manual de contraataque.
Su táctica estrella es producir sus propias armas, unas enzimas llamadas beta-lactamasas, que literalmente cortan el anillo beta-lactámico de nuestro antibiótico y lo dejan inútil. Otras veces lo que hacen es modificar a sus obreros, a las PBPs, como si les pusieran un disfraz para que el antibiótico no los reconozca. Algunas se blindan, reforzando sus murallas para que el antibiótico ni siquiera entre. Y otras instalan una especie de bombas de achique que expulsan el fármaco en cuanto pone un pie dentro. Son increíblemente ingeniosas, la verdad. Y todo esto nos lleva al presente. Y el presente no es un final feliz, sino una batalla que continúa día tras día. En lo que estamos metidos es básicamente en una carrera armamentística. Nosotros creamos un antibiótico nuevo y las bacterias trabajan a toda máquina para encontrar la forma de inutilizarlo. Es una lucha entre nuestra ciencia y su brutal capacidad de adaptación. Y es una carrera que no nos podemos permitir el lujo de perder, porque como dice esta cita, los betalactámicos siguen siendo la base de la medicina moderna. Son eficaces, son seguros y son baratos. Perderlos sería como volver 100 años atrás en la historia de la medicina, ni más ni menos. Así que cerramos este análisis no con una respuesta, sino con una pregunta que va a definir el futuro de nuestra salud. La evolución de las bacterias es implacable. La gran incógnita es si nuestro ingenio también lo será.